slides also are there, so you can see what is there. Buenos días. Bienvenido a our MikroTik user meeting in Ecuador. We'll have our user meeting. I will speak English and my friend Diego will translate in Spanish. Buenos días, bienvenidos al MUM Ecuador. Aquí Sergey va a hacer la presentación y yo lo voy a apoyar con la traducción al español. Él va a hablar principalmente en inglés. So you will be able to understand what you see in pictures during the presentation. Y ustedes van así poder entender lo que ven en las imágenes y en la presentación. We are making MikroTik user meetings all around the world, and we have many MikroTik user meetings in South America. Estamos teniendo muchos MUM a lo largo del mundo, en todo el mundo, y en este momento estamos teniendo muchos más MUM en lo que es la zona de Latinoamérica. And as in Ecuador, many people use MikroTik products. That's why we are coming here very, like each after 2 years. Aquí en Ecuador, los productos MikroTik son muy utilizados, por lo tanto es que procuramos venir muy seguido, aproximadamente cada 2 años. So thank you very much for it. Thank you very much for using our products. We appreciate it. Muchas gracias por el apoyo y muchísimas gracias por usar nuestro producto. So the plan for today, we will have presentations here all day long. El programa de hoy día vamos a tener presentaciones aquí durante todo el día. All other presentation will be in Spanish, so it will be easier for you and faster for you to catch up. La mayoría de las presentaciones van a ser en español, por lo tanto va a ser más sencillo para nosotros poder entenderle y poder participar. Then we will have a lunch during the day. También tendremos un almuerzo. You will need to bring the tickets that we gave you. Solo tienen que traer el ticket que se les ha entregado. If you didn't get the tickets, you can go to the lunch somewhere around. Y si no consiguieron el ticket, siempre pueden irse a comer por otro lado. And in the evening, we will have a lottery, raffle. Y al final vamos a tener un sorteo, una lotería. And as well, we'll have an official party where those who are allowed will be able to drink a beer, cola, something like that. Y luego tendremos, al finalizar, una reunión para poder compartir un poco y compartir unos traguitos. So, some facts about MikroTik, about our company. Algo de información sobre MikroTik, sobre la compañía. Our company was established in 1996, and we were internet service provider. We were installing long-range wireless links. La compañía se estableció en 1996, principalmente como un proveedor de internet en los cuales se dedicaban a instalar enlaces inalámbricos de gran alcance. And as we were internet service provider, we were doing small networks, and MikroTik from Latvian means small network. Sorry, come again? From Latvian, MikroTik is a small network. For Latin. From Latvian language. For Latin language. From Latvian. For Latvia. Yeah. For Latvia, MikroTik is Small network. Okay. Para Latvia, para el país de Latvia, MikroTik se considera como que una red pequeña. But nowadays, MikroTik is also used in very large networks, so it may be not so true about small networks. So. Bueno, y ahora ya MikroTik está cada vez creciendo, apareciendo en redes cada vez más grandes, por lo tanto ya se tiene que empezar a considerar cada vez más como una solución de gran tamaño. Very soon, when we were installing those wireless link and installing routers, we find out that all operating systems that are available are not good for us. So we decided to make our own MikroTik Router OS. And since 1997, we are doing MikroTik Router OS on a daily basis. Y bueno, ellos, durante lo que ha sido su implementación como proveedor, tuvieron el inconveniente de que veían que ningún servicio y ningún sistema operativo disponible en ese momento era para ellos.
Por lo tanto, ellos decidieron diseñar su propio sistema, que es el que conocemos como router OS. Eso ha sido a partir del año 1997. And at the beginning, there were just few functions like IP address, IP route, maybe in firewall. But today, after 20 years, RouterOS has so many features, so it can fit any ISP needs. Al inicio era algo muy sencillo, solo tenía las funcionalidades de dirección IP, tal vez enrutamiento y firewall. Pero actualmente se encuentra con una gran variedad de funcionalidades, al punto que ahora se lo puede encontrar tranquilamente en grandes proveedores de Internet. And when we internet service provider, we were also installing those big boxes of x86 on the mast, and it was very uncomfortable for us to climb all the time and put those big boxes. So we decided to try to make our own router board, which will be smaller and better and much more convenient for such links. Cuando ellos trabajaban siendo un proveedor, se encargaban de instalar diferentes equipos y les tocaba muchas veces el instalar equipos de gran tamaño, equipos que resultaban muy incómodos a la hora de la implementación. Entonces, la decisión estaba diseñar un equipo que fuera cómodo, pequeño tamaño, pero funcional. And since 2002, we have like many different router boards, and everybody of you got a book where you can see our actual products. A partir del 2002 se ha empezado a implementar diferentes gamas de router board, los cuales ustedes van a poder encontrar en el pequeño panfleto que se les ha entregado con cada uno de los regalos. And if you want to know our actual products, you can always visit routerboard.com. On that page, we list all actual products with all actual information about our boards. Si ustedes quieren conocer más sobre los productos de Routerboard, siempre pueden ingresar a la página routerboard.com, donde van a poder encontrar todos los dispositivos disponibles con sus características. And then more and more people were using our products, and we decided to get a better feedback and decided to make a user meeting, MikroTik user meeting. First MikroTik user meeting was in Prague like 10 years ago. Y debido a la gran cantidad de gente que cada vez está implementando más y más los equipos MikroTik, se deseó tener un feedback, una retroalimentación más propia, por lo tanto se crearon lo que son los MUM, el primero siendo el de Praga en el 2006. And that was a very small event, like 100 people came, but we get great feedback from the people there, and we decided that it is a good way, like for us to find out what is wrong for you, what is good for you, and what should we do. Y bueno, en ese primer MUM no hubo mucha asistencia, fueron como 100 personas, pero aún así para ellos fue muy importante porque recibieron retroalimentación, feedback muy favorable y muy importante. Entonces ellos decidieron de que querían realizar este tipo de reuniones más seguido para poder así obtener retroalimentación por parte de nosotros y saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta de sus dispositivos para poder seguir mejorando. And here we have like 500 people right now. We still need some more to get the biggest Spanish-speaking one. Hopefully, until end of the day, we'll get those people. Por este momento estamos por las 500 personas en este MUM. Nos falta un poco más para poder ser uno de los MUM más grandes en el tema de habla hispana. Esperemos que durante lo largo del día podamos completar la cantidad de personas. This is a small geography lesson. This is the country we are coming from. Una pequeña clase de geografía. Ahí está el país de donde provienen. MikroTik office is located in Latvia, in Riga. It's the capital city of Latvia. We don't have offices anywhere in the world. Everything that we are doing is coming from Latvia. Ellos se encuentran en Riga. En Riga, Latvia, en lo que es la capital del país, y debido a su estructura ellos tienen que utilizar lo que ellos pueden desarrollar. And we have 2 million people in Latvia. We have sea, like 500 kilometers of sand beach, lonely sand beaches. If you
willing to go to Europe, come to Latvia, visit our country. Ellos tienen 2 millones de habitantes, 500 kilómetros de costa, una playa agradable que cuando puedan vayan a visitarlo. There are 3 people from Latvia, from Microtik here. At least 2 of us are wearing this red T-shirt with the staff. Maybe later we will wear the same T-shirt with the MUM Ecuador. But if you have any questions, you can come to our desk, and we are all day long there. En este momento aquí se encuentran 3 personas que vienen directamente de Microtik. Al menos 2 de ellos se encuentran vestidos con la polera roja del staff. Y si cualquiera tuviera alguna duda, pueden encontrarlo en su stand para cualquier consulta, cualquier pregunta o comentario que puedan realizar. We have Edmunds. He is from sales. He is very tall. You can recognize him as he is almost the tallest person in the building usually. Tienen a Edmunds, que pertenece al área de ventas. Seguramente lo van a reconocer porque es la persona más alta que van a poder ver por aquí. Lo van a poder reconocer porque en este momento está con una polera azul. So you can ask him a question about the sales. Pueden preguntarle cualquier cosa respecto a ventas. Then we have Gaspar. Gaspar, he is smaller than Edmund. You can ask him a question about the training. También tenemos a Gaspar, o Gaspar, que es del área de entrenamiento, del área de training, un poquito más pequeño que Edmund, según comenta él, y que también lo pueden encontrar y preguntarle cualquier cosa relacionada a los entrenamientos de Microtik. My name is Sergey, or in Spanish it should be Sergio, I guess. I'm working in Microtik technical support, so you can ask me all the questions about the technical side. Que se presenta como Sergey, que en español dice se debe traducir como Sergio. Él es del área de soporte principalmente, así que cualquier pregunta técnica tranquilamente puede ser con él. So this is again what we will have here. So the same agenda is available just outside the hall, and it is available by the link mt.lv agenda. Este es el horario que vamos a tener el día de hoy. Lo pueden encontrar en el pizarrón que está en la entrada. También lo pueden encontrar en este link que tenemos en mt.lv agenda. This is wireless access. So MUM Ecuador 2017, and the password is a Microtik with the small letters. Este es el acceso Wi-Fi que tenemos disponible con el SSID de MUM Ecuador 2017 y con un password Microtik. As well, we are making live feed, live translation over the internet. So if you have a friend that wasn't able to come, he can go to our channel, youtube.com/Microtik. Y bueno, tenemos el streaming en vivo, que para cualquier colega, cualquier amigo que no ha podido asistir, ustedes pueden hacerle llegar este link de youtube.com/Microtik para que puedan estar al tanto de todas las presentaciones. And as well on that channel you can find different videos and presentations from previous events. It has very different videos about different topics that could be useful for you. También en este canal de YouTube ustedes van a poder encontrar diferentes videos sobre anteriores presentaciones, como también videos relacionados a temas que les pueden llegar a interesar. We want to say special thank you for company Altala. They helped us to bring the goods here. Muchas gracias especialmente a la empresa Altala, que ha sido la que ha hecho todo esto posible. And part of the gifts that you get, they helped us to get here. So thank you very much for them. Los regalos que ustedes han conseguido, ellos han ayudado a poder hacerlos llegar hasta aquí. Así que muchas gracias. So the next part will be about our products. We will show you some introduced products, and some of them will be new. You will see them for the first time. Nobody saw them before. Ahora vamos a hablar sobre los productos. Van a empezar con algunos productos de aplicación industrial, productos que son nuevos, productos que aún no se han visto. So just before we go to the new products, we are making 3
okay, 4 types of products. So we are making MikroTik Router OS. It is operation system that is running almost on every router board. Bueno, antes de arrancar hablaremos sobre una cierta distribución de productos. Primeramente se encuentra el router OS, que viene a ser el sistema que está manejando, un sistema que han ido desarrollando a lo largo de 20 años. Then we are making router boards in a very wide range, from small one to big one, from cheap to expensive ones that you can install in a different type of networks. También se encuentran los router board, que son los dispositivos que pueden encontrar ustedes en cualquier tamaño, pequeño o grande, indoor, outdoor, y de baratos, caros, todo tipo de gama de dispositivos. And then we are making switches, switches that are running MikroTik Router OS and switches that are running special operation system called SWOS that is designed for switches. Y también se encuentra la gama de switches en dos estilos, lo que manejan lo que es el sistema router OS y también lo que maneja el sistema especializado en switching, que es el switch OS. So, okay, let's go to the products. The first one is the cup light. It is a small and very affordable access point that is coming with the 2 cases in the box. Two cases in box, yeah. Ok, el primer producto se trata del Cup Light. Es un equipito pequeño y barato que viene como producto con 2 cases dentro de la caja. So you can select which case you will use, one or another one. Se puede elegir tranquilamente cuál case van a utilizar dependiendo de la aplicación. But there is an option to print your own case. Existe la opción de que ustedes puedan imprimir su propio case. So you can make like a unique case that is used only by you, and then you can install it in a public location like bars, hotels, and so on. Y también estos tipos de diseños ustedes pueden personalizarlo para que sea un diseño único que ustedes puedan implementar en lugares públicos, en bares, restaurantes. So, and this is an example with that face from Eastern Island, but there could be other different cases. It's just the limit of your imagination what you can use as a case for it. Aquí el ejemplito de diseño se trata de una cabeza de la isla de Pascua, pero todo depende de la creatividad de lo que ustedes quieran diseñar, y aquí también tenemos una imagen del circuito. The next product is a Hub Mini. It is a small access point, 2.4 gigahertz with 3 Ethernet ports. Sí, el siguiente equipo es el Hub Mini. Es un equipo pequeño que maneja la frecuencia de 2 GHz con 3 puertos Ethernet. It is very small and can be installed on front desk or somewhere other place. Muy pequeño, que puede ser instalado tranquilamente en un escritorio de recibidor o donde ustedes deseen instalarlo. Yeah, it is very, very small. Comparing to the previous smallest Hub Lite product, it is like three times smaller. Es muy pequeño si lo comparamos con el producto del Hub Lite. Es una comparativa extrema, que son hasta 3 veces más pequeños que los Hub Lite. Then we are making some products for 6 GHz. If it is possible for you to use 6 GHz band, we have SXT and Dynadish. También se encuentran los productos de enlace, que si es posible para ustedes utilizar la frecuencia de 6 GHz, se tienen los productos de los Dynadish. The next product that is currently available for sale is a WAP LTE kit. We will have like 4 different modifications. El equipo que presentamos ahora, el WAP LTE Kit, es un equipo que ya se encuentra en venta. Es un equipo que viene en 4 versiones diferentes. There will be one version that has a wireless access point inside, LTE modem inside, and you will be able to get LTE from your mobile ISP and then distribute internet by wireless in your home. Uno de los modelos tiene integrado lo que es un access point inalámbrico, como también un modem LTE, por lo cual van a poder conectarse directamente a su proveedor de internet inalámbrico. Then it will be possible to put your own 3G or 4G modem inside and use your own modem and provide wireless network around some area. Otra versión también permite que ustedes conecten directamente el modem de su proveedor y utilizar el dispositivo para poder distribuir red inalámbrica.
And this product comes in a VAP case. So this is a weatherproof case. You can install it indoor, outdoor. Es un equipo que viene con un case especializado que puede ser utilizado tanto en interiores como exteriores. Yeah, there will be like European, international, and US version of this LTE kit. So the difference will be in bands that are supported by 4G. La diferencia también en gamas viene a ser que hay la versión para Estados Unidos, la versión americana, como también la versión europea. Principal diferencia viene a ser el tipo de bandas que puede llegar a utilizar. The next product that will be coming soon is a LTAP Mini. Siguiente producto que viene muy pronto es el LTAP Mini. This will be 2.4 GHz access point. There will be built-in GPS unit, so you can install it on bus or other vehicle that is moving, and you need to track where is it. Este dispositivo es un access point que trabaja en 2.4 GHz que viene con un GPS integrado, el cual está pensado para poderse instalar en buses o en automóviles para poder hacer un traqueo del dispositivo, del vehículo, perdón. And it will have mini PCI for LTE or 3G modem, so you can install 3G or 4G modem inside. También cuenta con un slot para mini PCI Express, el cual puede servir para la instalación de modem LTE. So this is how it will look like. It is render still, but it is going available very soon. Esta es una imagen del dispositivo. Yeah, and it will be like render image. It will be available soon. Ok, este va a ser esta es una imagen tentativa que muy pronto vamos a tener la confirmación cuando tengamos el dispositivo disponible. The same will be like bigger brother of this device. It will be LTAP. It will have similar parameters, but it will be bigger, and there will be option to install two 3G, 4G modem inside. Otro modelo es el LTAP, el cual es similar al producto anterior, pero de mayor tamaño, mayor capacidad y con la capacidad de poder tener no una sino dos tarjetas de mini PCI Express. And like you can put it on a wall of your vehicle and use it. Se puede ver cómo podemos utilizarlo en paredes, ya sea paredes de un hogar, paredes de un vehículo, e instalarlo fácilmente. Then we are making changes for simple rotor boards. Previously we have rotor board 411. Now it will be rotor board that is called M11. Hay dispositivos routerboard antiguos que están llegando a mejorar. Anteriormente se contaba con el 411, ahora vamos a tener el M11. It will be much more powerful, the same price almost, 4 cores, and you can use it to install it in your own antenna or case. Va a mantener un precio similar, pero con mucha más fuerza, en este caso 4 núcleos, con su puerto mini PCI Express, y van a hacer una actualización del anterior dispositivo. The same will be for rotorboard 433. They will be upgraded by M33, much more powerful device with similar opportunities. Otro dispositivo viene a ser el M33, que viene a ser la actualización del RB433, similar en estructura, pero con mayor fuerza, mayor capacidad. Yeah. The next device that is also available now is called PowerBox Pro. This is the same as HexPoe, but it is coming in a weatherproof case, and you can install this device on the mast and power your antennas on the mast by that device. Otro dispositivo es el PowerBox Pro. Hay dispositivos similares a él, pero este tiene la especialización no solo de la capacidad, sino también de la posibilidad de instalarse en ambientes externos. And it has fiber ports, so you can put fiber directly to your mast and use this device to connect to wireless antennas. Tiene un puerto de fibra óptica mediante SFP que puede ser fácilmente instalado en la torre, el cual nos va a permitir la conexión rápida entre diferentes dispositivos inalámbricos. Then we are working on a device that is called FSAP Lite.
this will be a device that you can install in a socket, in an electrical socket. And this will be an access point for your home. Otro dispositivo es el WSAP, Accelite, el cual es un dispositivo que se puede conectar, está diseñado para conectarse en lo que viene a ser la toma de corriente. Es un access point para los hogares. It will be dual band access point, and it should fit to European and US sockets. In Ecuador you have US sockets, so it should be possible to use it here as well. Es un dispositivo dual band, maneja la frecuencia del 2 y 5 GHz, soporta alimentación en el estándar europeo y el estándar americano. Aquí él comenta que aquí en Ecuador ustedes cuentan con lo que es el estándar americano, por lo tanto no van a tener ningún problema al instalarlo. Then we will have update for the switches. So first device will be CSS 326. Vamos a tener actualización en los switches y uno de los primeros dispositivos viene a ser el CSS 326. So this device has 24 gigabit Ethernet ports and two 10 gigabit SFP Plus ports. Este equipo cuenta con 24 puertos Giga y 2 puertos SFP Plus de 10 GB de capacidad. Then we have the same device but with an option to boot MikroTik Router OS, CRS 326. Otra opción es el CRS 326, el cual es un producto similar, pero que viene con la capacidad de poder bootear lo que es el router OS. And the same 24 gigabit Ethernets and two 10 gigabit optic. Igualmente 24 puertos gigas en lo que es cobre y 2 puertos SFP Plus para transferencia de 10 gigas en fibra óptica. Then the next step for switches is PoE out switches. So this will be our first 8 ports PoE out switch. Otro de los nuevos switches viene a ser el CRS 112, que es un switch diseñado para el manejo de PoE. Es uno de sus primeros productos que va a manejar lo que es la alimentación de PoE directamente. So you will be able to power 8 devices. It will support AFIT, so you will be able to power any device that supports this standard. Cuenta con 8 puertos, los cuales todos pueden ser utilizados para dar alimentación y soporta tanto lo que es el estándar AF como el estándar AT. And this device also will have 4 SFP ports for fiber optics. Este equipo también cuenta con 4 puertos de SFP para enlaces de fibra óptica. Then the next one is Cloud Core Router Switch 328. So it will have 24 power over Ethernet out ports. El siguiente producto viene a ser el CRS 328, el cual cuenta con 24 puertos para alimentación PoE. So you will be able to power 24 devices by this device. Van a poder alimentar hasta 24 dispositivos con este equipo. So it will also have 4 10 gigabit ports for incoming traffic. También va a contar con 4 puertos para la capacidad de 10 gigas para cualquier tráfico entrante. Then the next device that is coming is 10 gigabit SFP Plus switch that will have 16 10 gigabit ports. El siguiente equipo es un equipo con capacidad de 10 gigas de transmisión, que en este caso cuenta con 16 puertos SFP Plus para transmisión cada uno de 10 gigas. So if you have 10 gigabits network somewhere, this one will be a very good opportunity where you can install it and distribute traffic, very large traffic. Si ya cuentan con una red que trabaja en 10 gigas de transmisión, pues esta es su oportunidad para poder utilizar este dispositivo e integrarlo en su red. And as for our switches, there will be like wire speed on 16 ports, so it is 16 multiplied 10, so it will be very high speed switch. En todos estos switches contamos con una velocidad de un wire speed de hasta 10 gigas, lo cual va a demostrar la alta capacidad del dispositivo. Then the next product that was released like 1 or 2 months, it is 11100X
4. El siguiente dispositivo es un equipo que ya está disponible hace unos 2 meses, que es el RB1100H4. So it has 4 CPU cores with very powerful CPU. Es un equipo que cuenta con 4 núcleos y es un dispositivo bastante poderoso. And there are some interesting features. So it has connection for the SATA disks. Es un equipo que tiene funcionalidades muy interesantes. En este caso cuenta con puertos de comunicación con discos SATA. Then you can install M2 disks, which are kind of small but very fast and reliable. También pueden instalar discos M2, los cuales son muy pequeños pero muy confiables. This device has 60 GB disk included, so you can use it for proxy, user manager, or other features. Este equipo cuenta con un disco SSD integrado de 60 GB, el cual le da mucha fuerza suficiente como para que ustedes lo utilicen como un proxy, user manager o otra funcionalidad que ustedes puedan encontrar. Then this device supports acceleration for the IPsec, so you can run encrypted tunnels in a fast manner. Este equipo también cuenta con una funcionalidad de aceleración de IPsec, lo cual le va a permitir contar con túneles encriptados de mayor capacidad y mayor velocidad. Then it has it was fine. Why are you changing it? Estaba bien antes, era que no lo cambien. So it has a power connection for -48 telecom power port. Cuenta con la capacidad de menos 48 voltios DC para lo que es la alimentación de telecomunicación. And it has additionally dual power supply units, so there are actually 3 power supply sources that can be powered for this device. Sorry, the last part, please. Dual PC. Dual PSC. Este equipo viene con la capacidad para contar con 2 fuentes de alimentación para darle mayor redundancia en lo que es la parte eléctrica. Yeah, that is a look from the back, and this one is very powerful, and you will be able to distribute a lot of traffic by this device. Esta es una vista del dispositivo desde atrás. Es un dispositivo que está perfilando como muy poderoso y con una capacidad de transferencia muy alta. And there will be 2 editions available, the simple one and another Dude edition that will have a disk inside, and you will be able to choose which one to use. Va a convenir en 2 versiones, lo que es la versión estándar y también la versión para Dude, el cual viene con la capacidad para incluir mayor cantidad de discos. Okay, the next product is a new one. It is also called VAP, but it has a little bit different outlook, and the interesting part of it works in 60 GHz. El siguiente dispositivo también es de la gama de los WAP. Es un dispositivo muy interesante, muy similar a los anteriores, pero con la funcionalidad adicional de que trabaja en 60 GB. So you will be able to install these 2 devices in like 100-meter distance, and on that 100-meter distance on 60 GHz spectrum you will be able to send 1 gigabit full duplex. Estos dispositivos están diseñados para una conexión de hasta 100 metros de distancia, y sobre esta conexión, usando el espectro de 60 GHz, se puede conseguir una transmisión de hasta 1 gigabit. So if you have like some place where you are not able to put a cable, but you can put these 2 devices and use it in a 16 GHz spectrum which is not overloaded, you can use this VAP 60 GHz device. Esto puede ser utilizado en escenarios donde ustedes no pueden tender un cable, donde no se da la posibilidad de una conexión directa por cable. Se hace la conexión de estos dispositivos y tienen una transmisión similar de 1 giga
a lo que viene a ser la velocidad de cable, con la ventaja de que trabaja sobre un espectro de 60 gigas, el cual no se encuentra muy saturado. And we will have the similar device, but for bigger distance, it will be LHD 60 GHz, and hopefully we will be able to reach much more distance than 100 meters with it. Tenemos un dispositivo muy similar, pero con la funcionalidad de mayor distancia. También utiliza los 60 GHz, pero viene pensado para transmisiones más allá de los 100 metros y aún así manteniendo la velocidad de 1 giga. So this is the same LG that we have for 5 GHz, but it will work in a 60 GHz band. Es un dispositivo como el que tiene actualmente en 5 GHz, pero utilizando las ventajas del espectro de 60 GHz. Then we will have update for our LHD line. So before we have LHD 5. Ahora vamos a hablar sobre actualizaciones en lo que es la gama LHG. Anteriormente se contaba con el LHG 5. And we will have LHD HP5 and bigger LHD XL HP5. Ahora tendrán lo que es el LHG HP5 y el equipo más grande que es el HLG XL HP5. So what is the difference? You will be able to get much longer link with this device. So it has a bigger output power for the wireless. ¿Cuáles son las diferencias? En estos equipos ustedes van a poder contar con una potencia de transmisión mucho más alta y lograr coberturas mucho más amplias. MikroTik recommended price for that kit will be $69. El precio recomendado por MikroTik para el kit es de $69. And you will be able to get 20 kilometers wireless link with this device on a full speed. Y van a poder contar con una transmisión de hasta 20 kilómetros con una capacidad de velocidad bastante alta. And XL model will allow you to reach 40 kilometers on a wireless link. La versión XL permite alcances en distancia de hasta 40 kilómetros con transmisiones de alta velocidad. And it has a much more powerful antenna, 27 dBi. So that's why you can get 40 kilometers. And the kit price recommended is $79. Cuenta con una antena de mayor ganancia que viene a ser de 27 dBi. Es por eso el aumento en la capacidad en la distancia que puede tener el enlace. Y el precio recomendado para este kit es de $79. And here's the comparison for the distance, the first LHG and the two LHG. So we have the same tables for almost all our wireless products. You can go to routerboard.com and find such table for the distance. Y aquí podemos ver una tabla de comparativa entre la gama de productos antiguos y los nuevos. Estas tablas, ellos cuentan con estas tablas para todas sus gamas de dispositivos y todas pueden ser encontradas en sus páginas web. And for the full speed, you see that is 20 and 40 kilometers, and for the not full speed, the link is could be reached even longer. Como pueden ver en el gráfico, su capacidad para los 40 kilómetros es en base a la mayor velocidad posible, pero con enlace de menor velocidad se pueden alcanzar distancias mucho más altas. The next product, which is I guess almost an announced one, it is called S60 SQ or S60 Square. It will be replacement for our S60. What are the main points of this device? It will be 2 times thinner, much more compact. Este es el equipo, el SXT SQ o el SXT Square. ¿Cuál viene a ser la característica de este dispositivo que viene a reemplazar los SXT? Es que cuenta con es 2 veces más delgado que los anteriores dispositivos. And kit price for this device will be $46, and you will be able to use and get the same wireless link as with older S60 with this new one. Y el precio recomendado para el kit es de $46. Este equipo está pensado para que ustedes puedan obtener más ventajas de lo que eran los equipos SXT anteriores.
All new products, almost all new products that we have, we bring with us. So you will be able to see them on our desk. We will put them just after this presentation. So if you are interested to see how they look like, come to our desk. La mayoría de los dispositivos que hemos presentado el día de hoy los hemos traído. Por lo tanto, ustedes pueden acercarse a su stand, poder verlos, poder tantearlos, y también ellos van a hacer demostraciones de las funcionalidades de los equipos. And just to remind that all our router boards comes with a pre-installed operation system that includes free software upgrade for life, so you don't need to purchase license for router board device. Como siempre, esos equipos incluyen lo que es licencia permanente con actualizaciones de por vida en los dispositivos, por lo tanto ustedes no van a tener que hacer un pago adicional para las funcionalidades del equipo. They run the same operation system that is called MikroTik Router OS. So smaller devices has MikroTik Router OS and bigger devices have MikroTik Router OS. You just need to select the appropriate hardware for your network requirements. Todos los equipos que se han presentado y todos los equipos que ellos venden manejan lo que es el sistema Router OS, desde los más pequeños hasta los más grandes. Solo deben saber seleccionar correctamente la capacidad de hardware de su equipo dependiendo de sus necesidades. And all information about actual products is available on routerboard.com. So anytime you can go to routerboard.com and see what are the products that we are selling now. There is information about the price, about the parameters, and about the throw output. So everything that can be found about routerboards is available on that page. Para cualquier otra información sobre su dispositivo, van a poder encontrar todo en routerboard.com, desde los precios sugeridos, las especificaciones, la capacidad de los equipos, como también imágenes sobre los diferentes productos que tienen. All right, thank you very much for listening. Thank you very much, Diego, for helping me. Bueno, muchísimas gracias por escuchar. If you are interested in the new products, come to our desk. If you have any questions about sales, support, or anything, also come to our desk. We will try to help you. And we will have presentation here in Spanish. Para cualquier consulta, duda que tenga respecto a lo que es ventas, soporte o training, por favor, apersonarse a lo que es el stand. Ahí van a poder consultar todo lo que ustedes deseen. Y en este momento vamos a empezar con las presentaciones que van a ser en español. So the next presentation will be, it will be by Dani Alexander Alcivar about GPON and triple play and service running in the MikroTik core network. La siguiente presentación va a ser por parte de Dani Alexander Alcivar, que va a hablarnos sobre GPON y triple play. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Dani Alcivar, vengo de la empresa Dynacom. Voy a hablar un poquito acerca del tema que tiene que ver con el uso de la tecnología MikroTik en una red GPON. MikroTik como una red de core. Denme un segundito nomás que conecto unos cablecitos y ya me pongan las órdenes, por favor.